que le platiqué a Saúl y me dice ahorita, ¿por qué le pones ese nombre de la arquitectura? Le digo, porque mira, vamos a hablar del subconsciente, pero la palabra, si yo pongo una plática que diga que voy a hablar del subconsciente, es ya un tema muy trillado. Entonces, mejor vamos a hablar de la arquitectura que libera tu voluntad. Siempre hay que hacer eso en el negocio, ¿no? ¿Cómo y de qué manera hacer las cosas diferentes, de no ir por el mismo camino, usar las mismas frases, todo lo mismo, sino que estamos llenos de creatividad y hay que ponerla y manifestarla? Bueno, entonces, se le llama arquitectura porque vamos a ver que también tenemos una arquitectura que es patrones repetitivos que siguen caminos, ¿no? Que construyen una realidad que muchas veces no queremos. Y les voy a pedir mucha atención y mucha paciencia porque son como 39 láminas, pero saben que la cuestión está aquí en que vamos a compartirlo. Es un tema del cual ya conocen algunas cosas, pero es bueno recordarlas porque cada uno de nosotros estamos en estadios siempre diferentes, ¿no? En niveles de conciencia diferentes. Y yo estoy segura, segurísima de que muchos de los que están aquí ya están mucho mejor que el año pasado, con un nivel de conocimiento ya no solamente de información, sino de sabiduría. Acuérdense que siempre hemos dicho que hay una gran diferencia entre información y sabiduría, ¿no? Porque información son datos y tú puedes memorizarlos y puedes hacer una presentación PowerPoint muy bonita y leerla y todo, ¿no? Información es haberla pasado por tu experiencia y eso genera ahí un cambio, una transformación en ti, en tu manera de percibir la vida, en tu manera de hacer las cosas. Mientras no hagas eso, todo se va a quedar en datos y en información. Bueno, pues vamos a compartir. Yo espero que esta información que fue preparada de veras con mucho cariño, sea de utilidad y de práctica para que la puedan repasar. Y además les puse muchas imágenes muy bonitas. Me encanta a mí, así que llame la atención aquí la presentación porque eso a veces atrae. Bueno, muchachos, pues empezamos. Se llama la arquitectura de la voluntad porque vamos a hablar del laberinto del subconsciente, o sea, de aquello que toma decisiones antes que el consciente, que muchas veces tú ni sabes quién es el que domina tus decisiones día a día. Aquí la pregunta primerita para entrar es, ¿quién toma las decisiones de tu día a día? ¿Estás seguro que eres tú o es ese subconsciente? Porque la mente te hace pensar que eres tú, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a pasar del laberinto de este subconsciente, que viene siendo ese archivo maestro de la existencia que tiene muchísima información y hace que la realidad la veamos de determinada forma repetitiva que a veces pues no salimos de los bucles, ¿no? ¿Y cómo salir de eso para el dominio de la soberanía personal? Eh, el arte de dominar el subconsciente. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de autómatas biológicos a gobernar la realidad. Autómatas biológicos porque nosotros, si bien decimos cuando Roberto Pérez dice, ¿quién cree que tiene un alma en su cuerpo? Y todo el mundo levanta la mano. No, quién es un alma? ¿No? No quién tiene un alma en un cuerpo, sino más bien yo soy un alma y estoy experimentando una realidad biológica. Y esa realidad biológica de mi cuerpo es limitada. Cuando nosotros decidimos, vemos la vida, comentamos, sufrimos y hacemos toda una serie de dramas y creemos que con eso creamos experiencia desde la parte física, biológica limitada, pues por eso estamos con nuestras decisiones limitadas, cuando nuestra esencia, siempre lo ha dicho Roberto Pérez, es ilimitada e infinita. Entonces la primera pregunta es, si nosotros tomamos decisiones desde el subconsciente, lo estamos haciendo desde la materia y la materia es limitada y siempre esas decisiones van a tender a ser incorrectas. Siempre que las tomamos desde la conciencia, desde la esencia, desde la intuición, pues tendremos más posibilidades de que sean buenas.
Y como dije de Roberto Pérez, de tus decisiones va a depender la calidad de tu vida, ¿no? Entonces, ¿quién domina tu día a día? Es la pregunta que les saben, y eso lo hemos escuchado en muchas pláticas, ¿no? Tenemos más o en promedio 70,000 pensamientos al día. O sea que tu mente, mi mente, la mente de todos está habitada por esos ocupantes ilegales que no pagan alquiler, ¿no? Y que es hora de reclamar tu territorio. Pero esos ocupantes ilegales no lo hacen de mala fe, lo hacen tratando de cuidar la sobrevivencia o que tomemos decisiones que protejan nuestra vida. Entonces, ese caos silencioso de los 70,000 pensamientos al día y esos ocupantes ilegales de la psiqui, lo que nos hacen es que hay un crítico interior que siempre nos dice no puedes, que siempre nos hace que el miedo nos detenga de decir, de hacer. Y lo más importante es que todo eso está alimentado por nuestro pasado. Probablemente tú y yo podamos decidir, oye, pero ¿cómo? Si yo ya esto lo libré, ya esto lo pasé, lo asumí, ya tuve el aprendizaje. Sí, pero ahí está. Entonces, cada que tú hueles un perfume, tú dices, qué rico perfume, pero la verdad es que el cuerpo dice, no, esta es una memoria de dolor. Y al rato de que lo hueles y está riquísimo, al rato te empieza a dar un retortijón o una comida te hace daño, etcétera. ¿Y qué es lo que hubo detrás de eso? Una memoria del dolor, que es la que trajo ese subconsciente. Esos pensamientos que son pasados siempre van a visualizar catástrofes futuras, porque eso es lo que te quieren evitar, ¿no? Que no tomes esa decisión, que te cuides, que no vayas por ahí. Y es reactivo, detonadores de heridas y frustraciones y privadores del sueño, por eso se le dicen insomnios emocionales, ¿no? Entonces aquí lo importante que tenemos que ser conscientes es que dictan lo que las decisiones que tomamos y nos hacen creer que estamos nosotros al mando, ¿no? ¿Y dónde habitan estos ocupantes ilegales? En el subconsciente. A veces yo misma me hago bolas cuando antes decía, no, inconsciente y subconsciente. Sabemos que tenemos tres partes, consciente, subconsciente e inconsciente, ¿no? Entonces, lo que es importante saber es que el consciente, que es el que cree, que nosotros creemos que toma las decisiones, es este córtex prefrontal, que es el 10%, y la verdad es que lo hace una máquina. No, nosotros creemos que nuestro cerebro toma decisiones inteligentes, ¿no? Que es alguien que piensa, no es cierto. Es una máquina que tiene muchísima información, ¿no? Pero no tanta como la que creemos, porque la mayoría de la información del 90% que nuestros cinco sentidos captan o más, ¿verdad? De los que vamos a ir teniendo, siempre se van al subconsciente. Fíjate, cuando tú vas al trabajo, cuando tú bueno, vas a una carretera porque tienes que ir a desplazarte a tal lugar, etcétera, el subconsciente, que es ese motor oculto, va viendo, tú no eres consciente, ¿verdad? Ese subconsciente va viendo placas, la gente que está dentro, el perro que cruzó, lo que olía que cuando pasaste por cierta calle, va todo almacenándolo en ese cerebro, en esta parte que está atrás del cerebro, no en la parte prefrontal. Y tú te puedes imaginar cuál es la diferencia y por qué yo nada más soy consciente de ese 10%. Y hay una razón. La vida siempre va a focalizar o a que tú pongas la atención a aquello que a ti te va a servir para tu evolución. O sea, es algo bueno, sí, cierto. Yo para qué registro todo eso, como las placas del carro, como el perro que pasó, como etcétera. ¿Para qué? Pero todo eso se queda, no por el hecho de que no sirva para tu experiencia, no se queda grabado, no, claro que se queda. Y está que es el subconsciente, lleno de datos. Y normalmente, como este subconsciente no sabe hablar, no, no se expresa, la manera en cómo se manifiesta o se hace ver es con sensaciones. Y ahí guarda, sobre todo, memorias de traumas, hábitos
eh, situaciones que ya no, que tú ya no quisieras volver a repetir. Ahí están. Fíjate, yo creo que tú sabes que cuando hay una eh, como un anuncio para venta de bebida alcohólica, por ejemplo, en el hielo se dibuja a alguna mujer, y tú no la alcanzas a ver, pero llega a ese subconsciente y eso es lo que hace que se te antoje la bebida. Hay muchas cosas en la publicidad que yo creo que ya debes de saber, pero bueno, está ahí y ese subconsciente y esa información sale en determinado momento. Claro, tú usas este 10% como te digo para tu aprendizaje, esa información la que te interesa, ¿no? Por eso es que tú ves un montón de carros y el día que quieres comprar un determinado carro, de repente empiezas a ver ese carro, ¿no? Y luego está el inconsciente, que es la parte primitiva que está en la amígdala, que es la parte de la supervivencia y que sostiene las funciones biológicas de todo el sistema. Déjame y te platico que esta imagen es la que tú más has visto, que dice que la parte que es el iceberg, que es la parte consciente, es un 10 y que toda esta parte del subconsciente, que es la que toma las decisiones, que es ese motor oculto que genera rutas de camino que tú siempre tomas y por eso haces siempre lo mismo y que no distingue lo real de lo imaginario. Pero fíjate qué cosas, ¿no? Cuando alguien hace algo y tú quieres hacerlo sentir como que qué tarado, ¿verdad? O qué menso, tú dices, pero no seas inconsciente, ¿no? Y realmente el inconsciente es el que sostiene nuestras funciones biológicas. O sea, tú respiras por esa parte del inconsciente. Son estos instintos primitivos. Tu corazón late precisamente por ese inconsciente. Entonces, más bien deberíamos de decir, ¿no? No seas subconsciente, porque ahí sí estás como que tomando decisiones que no son como que muy inteligentes, ¿no? Entonces, decimos, este subconsciente no sabe hablar. Y este subconsciente se manifiesta a través de la emocionalidad. Entonces, la próxima vez que a alguien quieras decirle no seas inconsciente, corrígelo, no seas subconsciente. El consciente, que es el piloto, que es el que cree que tú crees que toma las decisiones, razona y analiza, nos ayuda. La mente es muy buena. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de vida hace que toda la información sea necesaria. Acuérdense que nosotros decimos que hay que tener claridad para tomar decisiones y tener confianza, y esa claridad se da por información. Mi pueblo perece por falta de información. Entonces, la mente nos ayuda, pero uno tiene que ser consciente que es una máquina que almacena datos y que se basa en el pasado y prevé el futuro con base al pasado. Habita en el presente, consume altos niveles de energía y su lenguaje son la palabra, la lógica y la teoría. Pero el subconsciente, que reacciona automáticamente, se alimenta solo del pasado y su prioridad, fíjate, es ahorrar energía. Por eso siempre te va a llevar por rutas conocidas. Y como decimos, no sabe hablar, son sensaciones físicas y biológicas. Así que mi pasado, no obstante que ya lo aprendí, que ya extraje, que ya perdoné, que ya hice, que ya, etcétera, etcétera, y que ya lo trascendí, ahí sigue porque de alguna manera, mientras yo conscientemente no pare el que esas sensaciones que tengo de miedo, de sudoración, etcétera, ahorita lo vamos a ver, mientras no tome yo ese control, siempre van a seguir apareciendo. Entonces, ahí se genera la ilusión del tiempo. Pasado, cicatrices, traumas y ¿qué es lo que hace el subconsciente? Irse al futuro, ¿no? El subconsciente le importa el pasado y lo proyecta como una catástrofe, ¿no? Ignorando la realidad actual. Y el resultado es ese insomnio emocional y angustia frente a un peligro que no existe en el ahora. Así que tú te sientes en esa huella biológica que decimos como una angustia repentina al oler algo familiar, al generarse o percibir alguna situación de la que tú ya tuviste algún trauma en el pasado, tu subconsciente va a generar en la piel, en el taquicardia, en una serie de cosas físicas, eso que se experimenta como pánico, como miedo, como sudoración. Ahora, hay muchos otros aspectos que el sistema hace que nosotros
nos sometamos, que nos quiere tener, y eso lo hemos platicado en muchas ocasiones, que nos quieres, así como la publicidad tiene a la mujer ahí oculta en el hielo de una bebida para que tú y subconscientemente elijas la bebida, hay muchas cosas en nuestro día a día que nos mantienen sometidos. Por ejemplo, este que es la tiranía del ángulo recto, se lo platicaba Saúl y se botó de risa, ¿no? Esa tiranía del ángulo recto que tenemos en las ciudades modernas, porque todas las ciudades modernas se construyen para la producción, no para la tranquilidad de la psique humana. Entonces vivimos rodeados de una cuadrícula infinita que genera estrés visual crónico y que le llaman los vértices isovistas. Se llama isovista aquello que tu vista alcanza a percibir de lo que logra salir. ¿No? Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, una ciudad y tú has visto, los vértices son líneas que se cruzan, que se juntan, y entonces el exceso de esquinas afiladas y patrones repetitivos dispara la amígdala, ¿no? Que es esa parte del cerebro que nos mantiene en alerta perpetua. Y ese es un riesgo, genera vivir rodeado de esa cuadrícula infinita, genera un estrés visual crónico que hace que la depresión aumente un 40% y la ansiedad en un 20% en entornos urbanos. Yo no sé si ustedes cuando van a ciudades donde no hay edificios, donde hay puras casitas de un solo piso o se van a la naturaleza, como que descansan. Ah, bueno, pues ahí estás sabiendo y estás siendo consciente y estás teniendo información de qué es lo que genera el estrés y que por eso nos cuesta tanto trabajo para las gentes que viven o que vivimos en eso. Esa tiranía del ángulo recto nos mantiene como encerrados, como ese ratoncito, en donde no alcanzamos a salir por esos muros inciertos, excesos de esquina y sobrecarga en esa amígdala de percibir el entorno cerrado con esa alerta permanente. Así que pues las ciudades fueron diseñadas para producir y para que tú estés siempre alerta, ¿no? Y son jaulas biológicas que no permiten el descanso de la amígdala. Claro, cuando tú estás subconsciente, ahorita ya tienes la información. Otro aspecto, por ejemplo, bueno, ese de la amígdala, el sistema de la alarma. Deben de saber cuáles son esas reacciones que se producen en nuestro cuerpo. Hablamos de que estamos ahorita conociendo información sobre la arquitectura de eso que capta, vamos a decir, geometrías que privan tu voluntad, que te aprisionan esa voluntad, ¿no? Entonces, esa amígdala libera el cortisol y la adrenalina y eso hace que estés siempre estresado. El hipocampo, que está ubicado en esta parte del cerebro, es el bibliotecario emocional y esa guarda memorias teñidas de la emoción dolorosa. La amígdala está en alerta, el hipocampo dice, va a la biblioteca y dice, "Ah, esto generó entonces, estas emociones. Entonces, hay que llevarlo a que evite, por ejemplo, subirse a un elevador para aquellos que tienen claustrofobia, el no hablar en público para aquellos que así lo hacen, ¿no? Y el hipotálamo, que es el puente somático, traduce esas emociones que se fueron a consultar de hechos anteriores en la biblioteca, lo traduce en reacciones físicas y orgánicas visibles. Aumenta el ritmo cardíaco, la sudoración, etcétera. Entonces, ese procesador oculto que se llama sistema límbico está eh, operado, por decir, el motor de la amígdala, que es el botón de pánico, el hipocampo, que es la biblioteca emocional, y el hipotálamo, que es el puente físico. Ese para que conozcas, ¿no? ¿Por qué reaccionamos como lo hacemos? Acuérdate que información, dando claridad en el cerebro, vas a tener confianza y vas a poder actuar conociendo lo que tienes que hacer. Otros aspectos que nos han hecho ver como geometría sagrada, pero que la verdad en el subconsciente genera estrés, son estos vectores cuando están en segunda dimensión. El cuadrado, porque son enquistamiento. El círculo que te mantiene en una repetición como el hámster, ¿no? Y el triángulo que genera tensión. Si tú has visto cuando están construyendo una calle o están reparando que ponen un triángulo alerta, ¿no? Te ponen en rojo.
alerta, alerta, ¿no? El triángulo de la atención. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, el cuadrado es el enquistamiento energético, falta de resonancia biológica. Ninguna parte de nuestra anatomía humana posee ángulos de 90 grados. Así que estamos obligados a encajar y eso genera fricción. La acumulación viral porque son energías sin puertas y sin ventanas que se estancan. Y en eso podemos ver, por ejemplo, las prisiones, los hospitales, las oficinas, las cárceles, que usan este tipo de geometría precisamente para controlar, para controlar. Es que tu pensamiento toma la forma del espacio que habitas. O sea, un espacio cuadrado te genera pensamientos cuadrados, una percepción cuadrada de la realidad, un entorno cuadrado que produce soluciones cuadradas. Ujú. La otra, por ejemplo, es el círculo y la elipse, que nos han dicho, no, los mandalas, ¿no? Hemos escuchado ese tipo de cosas. Son buenas, son herramientas temporales, por ejemplo, para concentrar la atención, si tú te fijas en el centro. Pero ubicarte o vivir en un círculo o en un hábitat que genera eso, nos hace que el cerebro, los pensamientos, las emociones sean repetitivas. Es la trampa de la pertenencia social y las tradiciones repetitivas anuales que no nos permiten avanzar. Por ejemplo, tú has visto las glorietas, ¿no? El arrastre hacia la focalización extrema, ¿no? Entonces, ahí está, las plazas, ¿no? Cuadradas que dicen de aquí no sales, ¿no? O sea, esta es la parte importante de la ciudad. El triángulo, la tensión de la jerarquía que señala siempre el peligro y la tensión constante, porque te dice, te sugiere que a dónde debes de mirar, que es la parte superior, ¿no? Hay un mando, a dónde tienes que obedecer, a dónde tienes que ir, y donde tú siempre estás ubicado en la parte baja, y es la manipulación social. Otro aspecto, por ejemplo, que nos han dicho en la primaria cuando aprendemos, ¿no? La intersección de dos círculos, la mentira de la intersección. En el cosmos, las líneas y los planos nunca chocan. Y si nosotros ya vimos las 36 leyes de espirituales del universo, ahí podríamos ver que se respeta el espacio, se respeta el oxígeno entre un cuerpo y el otro. Los vasos comunicantes, las formas verdaderas se comunican a través de frecuencias armónicas, no de esos brazos que a veces nos damos y nos regodeamos y todo. Está siempre en el respeto, porque en el universo el generar una falta de oxígeno o de espacio es un elemento de transgresión de la ley universal sobre el respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, todo eso que te estoy diciendo sobre lo que nosotros todos los días vemos y se va al subconsciente, por eso nos cuesta tanto trabajo. No decimos, oye, pero ya aprendí esto, ya aprendí el otro, sí, pero todos los días estás viendo aquello y no eres consciente de ello. Todo se está yendo al subconsciente. ¿Y cuál es lo que maneja el lenguaje subconsciente? Esa angustia se representa en estos tres lugares. El intestino, porque lleva los 600.000 millones de neuronas y aquí en el intestino es donde nosotros tomamos las decisiones, ¿sí? Acuérdense cuando nosotros nos enamoramos, ¿dónde sienten las maripositas? Aquí, ¿no? También cuando tenemos miedo, ¿dónde sientes el miedo? El corazón, porque se aceleran los latidos, ¿no? Y el corazón también, por otro lado, es el centro de discernimiento frente a una amenaza, pero a veces es incapaz y tú ni lo escuchas, ¿no? Y la piel que se te pone como de gallina, ¿no? Decimos la textura y la temperatura que revelan la intensidad afectiva profunda. Entonces, esas huellas biológicas que son a veces levecitas, pero son molestias y se convierten en muchas ocasiones ya en aspectos graves, ¿no? Cuando tienes una fobia de algo, etcétera. Entonces, eso hace que tú, la verdad es que las decisiones que tomas, no eres tú el que las toma, está tomando el pasado y está repitiendo los bucles, ¿no? Entonces, ese piloto automático siempre está generando o priorizando rutas conocidas para ahorrar energía. Y en el bucle es el ahorrador de energía. Repetimos patrones de la infancia, no por beneficios, sino porque no son familiares. Y entonces la trampa son 40 años de inversión neuronal que no se van a borrar
en 7 días. Pero que la idea ahorita no es nada más proporcionar qué es lo que nos ocasiona todo eso, sino cómo salir de eso. Entonces, se requiere alinear estos tres centros para gobernar una experiencia, todas las que vayas a tener a partir de mañana. Los centros de la sabiduría es el cerebro, que se convierte en el traductor, que funciona y que debes reconocer y estar consciente, que es un almacenador de datos. No darle o pensar que te va a ayudar a pensar. O sea, nosotros no pensamos con el cerebro, sino que pensamos con el corazón, que es el que discierne. Es en donde tenemos la intuición. ¿Por qué? Porque cuando lo metemos como la mente, lo único que va a hacer la mente es tomar las mismas decisiones que tomamos ya anteriormente, repetitivas. Nunca vas a crear nada nuevo ahí. El corazón, que es el que discierne, que es el indicador de la profundidad y que tiene que estar tranquilo para que lo haga. Y los intestinos, pues, que por eso ahorita tomamos lo de los nutrihábitos para tenerlo limpio, para tenerlo sano, y ese nervio vago del que aquí se habla mucho, ya pueda entonces la serotonina que lleva al cerebro pueda actuar más que todo aquello que te estresa, ¿no? Y que tomes entonces las buenas decisiones. Entonces, la farmacia en el interior. Tensión es control y control es retención. Nosotros tenemos la capacidad de abrir la botica de nuestra propia biología, menos cortisol y adrenalina que genera alerta y desgaste, y más oxitocina y serotonina, que es calma y el descanso reparador. Pero también debemos de saber otra cosa. Yo cuando esto lo supe dije, wow. ¿Cuál es la anatomía de la resistencia? Eso que nosotros, cuando queremos hacer algo nuevo, queremos hacer por primera vez cosas, se genera una resistencia al cambio. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo creo que a la mayoría. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar? Fíjense, el cerebro opera como un sistema operativo antiguo bajo una estricta economía de energía. O sea, que no es la voluntad la que se resiste a no hacer las cosas para cambiar, es porque el cerebro le falta agua y grasa. O sea, la resistencia no eres tú, no es la voluntad, es que hay que decirle al cerebro, ¿sabes qué? Te voy a dar un poquito más de colesterol. Bueno, agua, mejor. No tomas mucha agua. El cerebro lo que le falta es eso, agua y grasa. La resistencia que sientes al interior, ¿verdad? No es una falla de tu voluntad, noticia. Es el órgano, tu cerebro, el que está intentando ahorrar energía. Y lo genera ese ahorro de energía porque le falta eso, agua y grasa, y se va por rutas conocidas o porque son más seguras los aspectos familiares. Entonces, familia, la resistencia que sientes ante el cambio no es tuya. Es un órgano priorizando rutas conocidas para ahorrar energía, y el cerebro requiere entonces agua y grasa y rechaza los nuevos caminos por pura eficiencia biológica, no por debilidad moral. Auch, como diría Pedro Siqueiros, sangre en la nariz. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muchachos. Piensen, todos los que están aquí, piensen en un número. Vamos a pensar en un número. Yo no sé ahorita con esto de que estamos manejando el cerebro, el subconsciente y el inconsciente, a lo mejor pueda ser inducido, ¿no? Pero todos los que están aquí me hacen favor de pensar en un número y escribirlo para que no se te olvide. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo pensaste? Bueno, ahora que piensas en ese número, multiplícalo por dos. Cualquiera. No me lo digas, no me lo digas, escríbelo. No me lo digas, escríbelo. No, Mari, piensa otro, no me lo digas, porque yo te lo tengo que adivinar. Escribe otro, Mari. Un número, bórrale y escribe otro. Multiplícalo por dos, ¿ya? Órale, súmale 10 a ese número. Ahora divídelo entre dos, ¿ok? Ahora réstale el número original que pensaste. Tu subconsciente, familia, tu subconsciente siempre va a creer ciegamente en quien le entrega certezas matemáticas o sociales. Todos los que están aquí pensaron en este número, o más bien el número que les quedó como resultado es el 5. ¿Alguien que diga que no? Levanten la mano. El número que resultó de todo este ejercicio que hicimos es el número 5.
¿Sí? Ok, bueno, a lo que te quiero decir, tu subconsciente confía ciegamente en quien le entrega certezas matemáticas o sociales. Después de yo haber hecho este ejercicio contigo, yo ahorita te puedo hipnotizar. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro se rindió a mí, ¿sí? El sistema social te programa de la misma manera. Y tú, como te lo programaron, tienes el poder de reprogramarlo. Entonces, ¿para qué hice este ejercicio? El subconsciente lo hemos visto como alguien poderoso, grande, sí, cierto. Imagínate, un 90% de nuestra mente es la maquinaria extraordinaria, pero es un bombón, es alguien inocente, es absolutamente, ¿qué les voy a decir? Un ser que todo lo que le digas lo cree. Es ingenuo, obediente, no cuestiona, solo ejecuta. Entonces, el principio de cualquiera que hace hipnosis es que después de este ejercicio que te hice, si tú cuentas hacia atrás 3, 2, 1 y le dices con una autoridad que se duerma, lo va a hacer. Porque cree ciegamente cualquier comando repetitivo con convicción. O sea, porque tú ya me entregaste el poder de tu subconsciente, ¿no? Entonces, dejará de buscar amenazas si le ordenas en qué enfocarse. Al subconsciente hay que darle órdenes, no como un mandato, sino como eso. Tú sabes que la palabra cosmos significa orden. Y nosotros estamos viendo las 36 leyes del universo, o sea que es el cosmos, tiene que haber orden. Entonces, ¿cuál es el puente de la reprogramación de todo lo que tenemos en ese subconsciente que poco a poco, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, tenemos que ir reprogramando? Identificamos cuando te aparece la angustia, ¿no? Y solo se presenta cuando algo sientes, ¿no? Y sabes que eso es pasado, que no es de ahorita. Entonces, la siguiente es despersonalizarlo, entender que no soy yo, que es mi biología operando y tratando de alertarme. Y entonces lo que tienes que hacer tú es decirle que confía en ti y que te dé la tranquilidad. Yo tomo las riendas, cálmate, cálmate, yo tomo las riendas y materializar a través de la intuición el hacer las cosas y convertirte en aquello que por lo que te trató de paralizar. Fíjate bien lo que te voy a decir. Me dio miedo dar un plan, o hacer una llamada, lo que tú gustes, hacer una entrevista, ir a una entrevista de trabajo, lo que tú quieras, hablar en público, lo que tú quieras, que te dé miedo. Cuando tú le ordenas a tu cerebro que se calme, yo tomo la rienda, inmediatamente tú tienes que hacer eso que te paralizó, porque si no lo haces, el cerebro va a decir y te va a volver a presentar eso porque no cortaste de raíz el decirle a tu cuerpo, yo tomo las riendas, cálmate, porque lo que le vas a hacer o lo que le vas a mandar de información al cerebro es, lo hago a pesar de eso para que tú te des cuenta que no pasa nada. ¿Sí me entiendes? Me da pánico subirme al elevador porque mm, los espacios, me agobian los espacios cerrados. No, pues súbete y dale la tranquilidad a tu cerebro de que lo hiciste. Si tú no haces y materializas eso, nunca vas a acabar con ese miedo o con esa programación del pasado. Entonces, el protocolo de la soberanía se da conciencia, identificar la resistencia o la angustia. Si ya es al cambio, ya sabemos, toma agua, un poquito más si haces ejercicio, el colesterol de grasita. El diálogo, toma las riendas, háblale a tus células, ordénale calma. Y la tercera, que es importantísimo, es la materialización de que vas a realizar según tu intuición de inmediato, porque si no lo haces, se va a materializar en una realidad donde al cerebro o al cuerpo le vas a decir a esa huella biológica, tenía razón, ¿no? Entonces, ¿quién es el que dice, tenía la razón, tú o el subconsciente? Ahora, te quiero dar una seguridad porque nosotros cuando tenemos el autodiálogo, el diálogo interno, siempre a veces decimos no puedo, no esto, no lo otro. Entonces, a veces nosotros mismos somos los que no nos damos esa pauta para salir de esa, pues lo que creemos que no valemos, que no merecemos, etcétera.
Esta es una información poderosa que va unada a que tú sepas y estés seguro de ese valor que tiene. Nosotros siempre hemos hablado o ahorita les mencioné que el cuerpo biológico es el cuerpo limitado en lo material, ¿no? Pero que tenemos en lo que es la esencia, lo que tenemos que es algo más grande que nosotros. El cuerpo biológico es, vamos a decir, el 1X de nuestra biología. Es el vehículo temporal que elegimos, ¿verdad? Conformado por lípidos, purinas, proteínas, todo lo que tú ya sabes. Hemos hablado del aura. Vamos a decir que 10 veces más fuerte que el cuerpo biológico es esa aura, que es esa capa inmediata o repositorio temporal de la memoria superficial y que el subconsciente es donde tiene físicamente todo ese reservorio de traumas o de cosas que no hemos superado. Pero aparte del aura, tenemos un campo energético. ¿Has escuchado tú que la Tierra tiene un campo energético que nos protege cuando vienen asteroides, etcétera? El campo energético, así como la Tierra, lo tiene todo. Un animal, una planta, ese campo energético como tiene el aura. El aura se ensucia, el campo energético nunca. Es como el alma y decir, el alma puede vivir la experiencia, pero no agarra el sufrimiento. El alma es como la esencia, lo hemos dicho, pura, nunca se ensucia. Bueno, ese campo energético es lo mismo. Es esa estructura divina y abstracta que es de un tamaño que puede contener 180.000 personas a su alrededor. Ese campo energético es el que un perro, le decía, le platicaba yo a Saúl en la mañana, ¿por qué un perro puede estar con un alcohólico y que ni siquiera le da de comer y ahí está el perro fiel con ese ser alcohólico, ¿no? O con alguien que lo trata mal, etcétera? Porque los animales y las plantas se comunican a través de los campos energéticos. El perro nunca ve al alcohólico como una gente mala, la ve con su campo energético, que es ese campo que no está manchado, esa esencia, esa alma. Por eso los animales se comunican y las plantas a través de esa energía. Y eso es lo que tenemos nosotros, que cuando vamos con alguien para darle el plan, cuando nosotros vamos a ayudarle a alguien que está sufriendo, no vamos a pensar en nuestra mente. La mente no genera cambios, es la energía la que genera el cambio. Y la energía no viene de nuestra mente, la energía, como dijimos, viene del corazón, pero más fuerte de ese campo energético, de ese sello cósmico. Entonces, cuando tú eres consciente de ese campo energético, vas a hacer que la persona le llegue antes que verte a ti, va a sentir eso. Esa pureza tuya que tienes en el fondo del corazón. Decíamos en el fondo, pero ahora ya vamos a decir está alrededor. Ahora, ¿cómo hacer en el día a día que yo pueda creer en mí? Fíjense, vamos a usar la IA como ancla porque pues ahorita hemos visto que a veces está como muy criticada, que nos va a superar, etcétera, pero podemos usarla a nuestro favor. El cerebro rechaza siempre la autoafirmación. Si yo me digo, yo soy poderosa, yo soy buena para hablar, yo soy, ¿cuántas afirmaciones de autoafirmaciones? La verdad es que no la creemos, ¿no? Pero si nos la dice alguien, ¿cómo te sientes? Alguien externo. Por eso es que vamos a ver a psicólogos, por eso tenemos mentores, ¿no? Ahora vamos a usar la tecnología. Entonces, vamos a sistematizar con el espejo. Hay que configurar con la inteligencia artificial una alarma externa para que te envíes notificaciones programadas cada mañana. Y le vas a decir, recuérdame diariamente quién soy, cuáles son mis fortalezas analíticas y las metas soberanas de mi día. Fíjate. Hay que darle a nuestro cerebro, porque eso sí es lo que tenemos que dar como cuando nosotros programamos a la inteligencia artificial, hay que darle frases precisas de lo que queremos, ¿no? Yo voy a elaborar una presentación, le digo una presentación que está así con imágenes de alto impacto visual, coloridas, y me da la que está aquí en el fondo. Tiene que ser preciso, entonces también en el prompt que nos vamos a poner para mandarnos, que la IA nos mande, ¿no? Eso lo puedes hacer con tu celular.
las metas soberanas de mi día, no las que me está imponiendo mi subconsciente. Entonces, cuando yo en la mañana voy a recibir esta señal externa, el subconsciente lo va a absorber sin resistencia porque va a ejecutar ese nuevo patrón, porque me lo está diciendo alguien externo a mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con, me vas a decir, si ya te expliqué todo lo que está generando el sistema para que yo me estrese, como el cuadrado, el círculo, el triángulo, estas tiranía del ángulo recto? Todos los símbolos, fíjense, deben estar en 3D, tercera dimensión. Cuando nosotros los tenemos en segunda dimensión, es como cuando un niño hace una casita en dos planos, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, todos estos que luego yo uso, ya tengo que ver que son en tercera dimensión, para que yo vea espacialmente, que me revelen si esa estructura energética me aporta algo y si me sirve y si no, este, pues esto no es para mí, ¿no? Si resuena con tu química, con tu esencia estelar, ¿no? Si no te asfixia, porque si te asfixia es una trampa. No importa que le pongan geometría sagrada. Y cuidado con los ídolos. El sistema encumbra obras y arquitecturas nacidas de mentes perturbadas. Estaban diciendo, por ejemplo, no sé, el pintor Picasso, ¿no? Por decir, no, pues que era, hay que conocer la historia de las personas porque no era nada. Entonces, no te vayas por ahí, evalúa la energía subyacente y no la etiqueta social. Y para salirte de esos espacios, usa la imaginación. ¿Te acuerdas de Víctor Frank, que escribió el libro de El hombre en busca de sentido en los campos de concentración? Ninguna estructura puede ser más grande que tú, ni más grande que tu esencia. La imaginación se usa precisamente para salir de esos cuadrados, de ese rectángulo. Fíjate las computadoras, ¿no? Cuadrados, ¿no? Mente cuadrada. Pues, hay que tener esa oxigenación en tu casa para que se rompa el enquistamiento, es para que no te asfixies. Aquí Saúl siempre abre las dos ventanas para que entre el aire y ese espacio, ¿no? Que para que entre ese genius loci natural. ¿Sabes quién es el genius loci natural? Eso es lo que decían cuando llegaba por ejemplo, al bosque, que dile permiso al genio que es el guardián del lugar, ¿no? Siempre tú una casa tiene un guardián al que pedirle permiso. Y siempre conviértete en la línea recta. Nunca te quedes en el círculo repitiendo historias. Elige tu propia arquitectura. No estamos destinados a permanecer dentro de la geometría de un sistema cerrado porque nuestra alma es grande, porque nuestro campo magnético es más grande que todo eso. Utiliza las formas del mundo material como herramienta. Si te quieres concentrar, pues usa los mandalas para enfocarte, ¿no? Pero no que te generen como prisiones y te sientas aprisionado o asfixiado. Exige ese espacio vital entre las cosas. No, a partir de hoy no abraces así, que te quieres, ¿cómo se llama? Eh, 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 Hasta Saúl, que le llegan las señoras y hasta lo levantan, ¿no? Entonces conserva ese espacio vital entre las personas para respetar y respira en el vacío donde las líneas nunca se tocan, que es lo que es nuestro universo, ¿no? Entonces, eres el arquitecto de tu voluntad, no eres la consecuencia de tu pasado, eres la conciencia que domina tu futuro y ve, cada que tú vayas sintiendo eso, no lo vas a quitar de un día para otro. A lo mejor el siguiente día va a aparecer con menos intensidad ese miedo, esa sudoración. Al tercer día va a minorar hasta que llegue un momento en el que ya no va a aparecer. Te mando toda esta información para que la revises con calma. Y bueno, espero que te haya servido, que te haya aportado algo. Y ahora tenemos los por qué nos cuesta tanto trabajo manejar en ese subconsciente o ese inconsciente, pero también ya tiene las herramientas, ¿no? Entonces, a partir de hoy no hay pretextos para cumplir metas. A partir de hoy no hay pretexto para saber que tú eres más grande que todo lo que se te ponga enfrente y no hay pretexto para poder decir que estamos aquí para algo más grande que nosotros mismos. A veces decimos,
Oye, pero si yo tomo buenas decisiones, si yo estoy ayudando a la gente, ¿por qué no me siento también eso? Porque a veces nosotros no importamos tanto nosotros, sino la misión que tenemos que hacer para los demás. O sea, nuestro propósito es mayor que algo que de sentirme yo bien. Entonces, si tú no te sientes también a veces, pregúntate si no es porque tu misión es hacer para algo mayor. Al final, al final de todo, siempre va a haber ese algo interior que dices, esa satisfacción